Hay una idea acerca de la cual todos, creyentes y no creyentes, podemos estar de acuerdo. Es la idea de Dios, una definición de una entidad infinitamente poderosa e infinitamente buena, sobre la cual algunos tendrán para decir: yo creo en eso, yo adoro eso, mi vida gira en torno a esa entidad, y otros, los ateos, dirán: no, eso no existe, eso es una obra de la imaginación, y los agnósticos dirán: yo en realidad no puedo decir nada, ni que existe ni que no existe. Si uno piensa de esa manera, puede imaginar que la teología, que es el estudio justamente de esa idea o de esa entidad, no solamente corresponde a los creyentes, puede haber teólogos agnósticos, y de hecho hay teólogos ateos. Sin embargo, no es lo más común. La teología cristiana nació en los primeros siglos del cristianismo, cuando se estaba conformando esta nueva religión, a partir de algunos textos sagrados, textos considerados sagrados, los textos de los evangelistas. Los primeros escritores que tomaron esos textos, tomaron lo que había como principios de la doctrina de la religión y elaboraron un gran cuerpo de otros textos, se llaman padres de la Iglesia, y eran realmente unos escritores muy prolíficos que iniciaron de esa manera lo que hoy conocemos como teología cristiana. Pedro Gaudiano es doctor en teología y director del área Ciencias de la Religión en la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. En realidad el área esta de Ciencias de la Religión forma parte de algo, de un área, de una facultad. ¿Cómo es el tema? Exactamente. El área está integrando el Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica, que tiene varias áreas: el área de Antropología, de Epistemología, de Éticas Aplicadas y de Ciencias de la Religión, que es la que yo coordino. Bien. ¿Cómo fue que llegaste a la teología? Que es una profesión poco habitual en el mundo, creo yo, y en el Uruguay en particular. Efectivamente. En realidad, yo comencé mis estudios académicos haciendo facultad de odontología. Hice 4 años de facultad de odontología. Familiar. Siguiendo la tradición familiar, paterna, hermana mayor, etc. Estando en segundo año de facultad, tuve una experiencia muy fuerte, muy dura. A mí me conmovió mucho y me hizo pensar muchísimo. Básicamente el contacto con un joven, 19 años, como yo en aquel momento, cáncer de estómago. Lo fui a visitar y lo acompañé en los últimos días de su vida. Y eso para mí significó un contacto con un plantearme: bueno, pero si yo me muriera como se murió Nelson, ¿qué hago con mi vida? ¿Quiero dedicarme a la odontología realmente? Y ahí dije, tomé una decisión un poco tardía, digamos, de decir: no voy a hacer esta carrera, no es lo mío. A mí me gusta mucho más otro tipo de actividad, la filosofía, la teología, la historia, cosas que me apasionaban, pero que bueno, familiarmente era un poquito complicado decir que iba a dejar la odontología con la seguridad que eso implicaba desde el punto de vista económico, claro, laboralmente, para dedicarme a algo de qué vas a vivir, por qué no terminás la carrera. Entonces estuve 2 años ahí en duda, fortaleciendo, cargando las pilas para decir en mi casa que efectivamente iba a tomar este camino, y finalmente tomé la decisión de la cual hoy no me arrepiento realmente, porque hago y puedo vivir y mantener mi familia con algo que a mí me apasiona, y ahora, eso es un privilegio. Claro. No fue digamos, un encuentro místico que tuviste, ni una especie de revelación o epifanía, fue una toma de conciencia acerca del sentido de la vida, digamos. Eso fue lo que ocurrió. Efectivamente. De hecho, sí hubo una experiencia previa a la entrada mía a la facultad, inclusive, que se podría decir más de carácter personal, de un encuentro con Dios muy profundo. Yo suelo decir: soy un católico convertido en católico.
O sea, no me convertí a otra religión, me convertí a mi misma religión, claro. Porque, bueno, de una familia básicamente de raíces cristianas y de formación, bueno, fuimos compañeros en Maturana, y después fui al Juan 23 y tenía toda una formación bastante fuerte, digamos, pero más bien de carácter intelectual, claro. No tanto experiencial. Habiendo salido del Juan 23 en el año 79, 80, por allí, un amigo me propone ir a las charlas de un sacerdote, me invitó así, es un sacerdote canadiense, el padre Denis Paquet, que estuvo en Vietnam y que tiene el don de sanación. Y yo con ese flash, yo dije, pumba, me voy a esa charla. Y en esa charla, para mí fue un enorme descubrimiento el escuchar a una persona que decía cosas que yo ya sabía, porque yo enseñaba catequesis, trabajaba con los chicos de los oratorios, tenía un montón de actividades cristianas, pero él hablaba desde un lugar diciendo lo que decía, que yo intelectualmente ya lo sabía, pero con una carga, con un afecto, con un amor, con una intensidad, que yo me recuerdo que pensé, yo quiero lo que este hombre está viviendo, eso que él vive, eso lo quiero en mi vida. Claro. Fueron unos seminarios, unos talleres, unas semanas, y efectivamente después, en el marco de un retiro, sí, rezando en un lugar, en una capillita, allá en Las Piedras, en Betania, sí tuve una experiencia de encuentro con Dios, que era eso que yo había visto que esta persona irradiaba, y que a mí, sinceramente, me marcó un antes de ese momento y un después de ese momento. O sea, seguí siendo el mismo, pero comenzó algo diferente adentro de mí, ¿no? ¿Y por qué no sos cura? Me lo planteé en algún momento y bueno, viste, Dios te va conduciendo, después uno mirando para atrás se da cuenta como que ha habido un camino en donde sí, en un momento me lo planteé seriamente y lo pensé, y después la vida me fue llevando por otros caminos, me reencontré con la que actualmente es mi esposa, después de muchos años que no la veía, de una forma muy casual, muy curiosa, y ese encuentro con ella, bueno, para mí significó en aquel momento que en mi vida Dios me estaba como llamando más hacia la vida del matrimonio, cosa de la cual estoy feliz y me doy cuenta hoy que es mi camino. Tengo amigos que son sacerdotes y que han dejado, y que, bueno, no sé, no creo que sean plenamente felices. Y por ahí, yo que me planteaba quizás ser sacerdote, si hubiera sido sacerdote también hubiera sido, digamos... A ver, uno tiene que invocar y ajustar lo que uno desea y lo que Dios quiere de uno. Cuando eso se junta y uno está en el camino y siente que es lo que Dios le pide, uno vive feliz, aunque haya complicaciones, porque no quiere decir que todo sea color de rosa. Me imagino. Yo, todo esto que vos estás hablando todo el tiempo, yo te pregunté por la profesión, teología, todo eso. Vos enseguida haces intervenir una cuestión de fe personal que me lleva a hacerte una pregunta que de pronto parece evidente, yo qué sé, la respuesta, pero de pronto no. Para estudiar teología o para ser teólogo, ¿hay que tener fe? O sea, ¿hay que ser un creyente? O sea, para estudiar no. Para estudiar vos podés estudiar cualquier cosa. Yo puedo estudiar química o puedo estudiar física. Para captar el sentido profundo de lo que es ese conocimiento, esa sabiduría, la captás desde la fe. Podés tener, es como yo te digo, vos podés tener ideas acerca de lo que es Dios, y podés, en la teología cristiana, o como puede ser en el área de ciencias de religión, estudiamos judaísmo, estudiamos islamismo, estudiamos religiones orientales, estudiamos distintas religiones. Parecería que el ser humano está naturalmente, estructuralmente, me gusta decir a mí, abierto a una dimensión trascendente, a la cual, a lo largo del tiempo y del espacio y de la historia, se le va dando distintos nombres, distintas expresiones. Uno puede hablar de Dios, término que lo reducimos a las religiones monoteístas. Vos sos judío, vos sos cristiano, vos sos musulmán, pero uno lo puede abrir. A mí me gusta hablar de una dimensión trascendente del ser humano, porque vos podés ser ateo o podés ser hindú y tener varios dioses, o podés ser agnóstico y estar dudando si sí o si no, pero cualquier persona humana, así como tiene una estructura de relación con los demás, hacia los demás, hacia las demás personas, una estructura que es la apertura de la relación con las cosas, con los animales, con los objetos, con lo que no son personas, una
relación, diríamos, hacia adentro de sí mismo, consigo mismo, todo el mundo tiene una introspección o puede realizar esa capacidad de mirarse hacia adentro de sí, también todos tenemos estructuralmente una apertura a una dimensión sobrenatural, llamémosle, trascendente, que va más allá de mí. Siendo ateo, sí, también el ateo, o el agnóstico, el que es indiferente, también. Lo que pasa es que si sacamos a Dios, al Dios, digamos, monoteísta, vamos a tener que poner algo en lugar de esa figura para relacionarnos con totalidad con eso. Y tú y yo conocemos gente que se dedica a full y tiene como su objetivo fundamental el trabajo, o la búsqueda de dinero, o la búsqueda de poder, o la búsqueda de placer. Son todas formas de tratar de llenar de alguna manera ese sitio profundo del ser humano que está estructuralmente abierto hacia algo que es una dimensión, llamémosle, trascendente, como a mí me gusta, para ampliar y sacarlo del esquema judeo-cristiano. Digamos, la fe sería el gatillo que permite que vos efectivamente puedas conectarte con eso trascendente en vez de buscar un sucedáneo, por ejemplo. Efectivamente, yo soy un convencido de que la fe surge a partir de que se da la relación experiencial con esa dimensión, en la religión que sea. Eso lo dice claramente, por ejemplo, Carlos Jung, que es un psicólogo muy reconocido, creador de toda una escuela de psicoterapia, discípulo de Freud. Y él dice, la neurosis del hombre contemporáneo, decía él, es decir, los rayes que más o menos todos tenemos en nuestras relaciones con los demás, con las cosas, con los objetos, hacia adentro de nosotros mismos, las tensiones internas que cada persona tiene, ¿no? El que muchas veces hay cosas que son buenas, que sé que son buenas, pero que yo no las hago, aunque sé que me hacen bien. Imagínate el deporte o una dieta que quizás hemos probado antes y sabemos que nos hace bien, pero muchas veces no hacemos el bien que queremos hacer. O muchas veces realizamos algo malo que sabemos que objetivamente es malo, que nos hace mal, que nos puede hacer daño, que ya lo hemos experimentado, quizá que no lo queremos hacer y sin embargo lo hacemos, lo cual indica que hay también una conflictiva interior adentro de cada persona humana. Pues bien, estas neurosis del hombre contemporáneo, decía Jung, empiezan a ser sanadas, empiezan a ser de alguna manera revertidas o a ser vistas de una manera distinta en la medida que el ser humano recupera la relación experiencial con la dimensión trascendente. Jung propone todo un proceso llamado el proceso de individuación, a través del cual en algún momento, en alguna etapa de ese proceso, irrumpe dentro de la persona la experiencia de lo luminoso, de lo sagrado, y cuando esa persona, por ejemplo, es judía, Jung le decía, bueno, usted ahora vaya a hablar con el rabino de la sinagoga, y si era cristiana, vaya a hablar o con el sacerdote católico o con el pastor de su iglesia, si es protestante, y si era musulmana, vaya a hablar con el imán de la mezquita, es decir, o si es budista o hinduista, vaya a hablar con su maestro, es decir, hay un momento en donde lo religioso irrumpe en la vida de una persona de una manera más vital, más experiencial. Yo creo que realmente ese es el momento del inicio de la fe verdadera. Por eso yo digo, soy un católico de formación católica intelectual, pero convertido a un católico desde adentro. Queda claro. ¿Qué hace un teólogo para ganarse la vida? ¿De qué vivís vos siendo? Mi profesión es, soy teólogo, bueno, esto es mi trabajo. Es cierto. Yo venía con muchas expectativas de España, donde terminé mi doctorado en teología. Había hecho una licenciatura con una especialización en historia de la Iglesia en América Latina y en Uruguay, especialmente en la Facultad de Teología de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Y el bachillerato de teología lo había hecho aquí. Pero el doctorado lo terminé en la Universidad de Navarra. Y a partir de allí venía con enormes expectativas a Montevideo, porque yo dije, bueno, acá se me va a abrir, no sé, algún horizonte, algún tipo de tarea. Cuando llegué en aquel momento ya venía con el objetivo de casarme. Había dejado a mi novia acá entonces para poder culminar esta carrera y llegar a lo que más alto académicamente podía llegar, que era obtener el título de doctorado. Y me llevé una enorme sorpresa. Yo ya sabía que el ambiente iba a ser bastante duro. Me encontré con una dificultad importante inicialmente, a tal punto que en vez de dedicarme específicamente al ámbito teológico, comencé a dedicarme a dar clases de antropología, primero en el Centro de Investigaciones y Estudios Familiares, en el CIEF, y de allí, en el año 98, comencé a dar clases en la Universidad Católica con un grupo inicial de antropología,
siempre con ese enfoque de que la persona humana es un ser abierto a una dimensión trascendente. Unos años de antropología, después me pidieron tomar un curso de fenomenología de la religión, y entonces allí se fue complementando y abriendo un poco más el panorama, porque luego de demostrar que antropológicamente el ser humano está abierto a una dimensión trascendente, en fenomenología de la religión estudiábamos las distintas religiones y cómo se le iba dando una forma o un nombre distinto a cada una de esas formas culturales de ver la trascendencia. Y durante muchos años me dediqué a estas dos asignaturas en la Católica, hasta que a partir del año pasado recién me piden que me encargue del área de ciencias de la religión. Y entonces allí fue un desafío muy grande, porque yo hasta ese momento me había dedicado solamente a la docencia, y a partir del año pasado comencé a dedicarme más a la parte de gestión en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con el mundo de la religión o las religiones en general, hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Hacia adentro en todas las carreras de grado, por ejemplo, en psicología, en ingeniería, en ciencias empresariales, en las distintas carreras, en las distintas facultades, siempre hay alguna materia referida a temas de carácter correspondientes a nuestra área de ciencia de la religión. Y también hacia afuera de la universidad, organizando actividades, algunas que ya heredamos de años anteriores y otras que iniciamos nosotros este año. Por ejemplo, tenemos una cátedra permanente de judaísmo, que ya tiene, este año se cumple el bar mitzvah de la cátedra, 13 años de cursos ininterrumpidos de cristianismo, en los cuales, de judaísmo, en los cuales ha habido un intercambio muy enriquecedor entre judíos y cristianos, ¿no? Esta cátedra es un emprendimiento conjunto entre la Universidad Católica y el Comité Central Israelita del Uruguay. Y entonces hay toda una riqueza acumulada a lo largo de estos años, con presencia, incluso hace muy poquito tuvimos la presencia del arzobispo de Montevideo en una de las clases, que vino a participar como un alumno más de la clase que daba el rabino Ben Zion Spitz, especialista sobre, en este caso, el libro de Ruth, que era el tema que él trató. Bien, otras cátedras, la cátedra permanente de Islam con Susana Mangana, que también cae dentro de nuestra área. Una cátedra que, bueno, estamos empezando a generar y que, bueno, cursos acerca del cristianismo propiamente, de religiones del mundo, de ecumenismo, etcétera. Es decir, una serie de actividades que se ofrecen a todo público en general. Te invito a que hagamos una pausa y a la vuelta nos metemos un poquito en el estudio de las cosas concretas, lo que estudia un teólogo y qué cosas podés aportar al respecto. ¿Cómo no? Una de las ocupaciones tradicionales de los teólogos ha sido la de argumentar a favor de la existencia de un Dios infinitamente bueno y omnipotente. Hay un argumento en contra que dice lo siguiente: en el mundo existe el sufrimiento, hay inocentes que sufren, hay catástrofes que matan bebés y personas que no han hecho nada para generar un castigo. ¿Por qué existe ese sufrimiento? Si Dios fuera infinitamente bueno y poderoso, lo que haría sería sencillamente evitar ese sufrimiento. Entonces, o bien no es tan poderoso porque no puede evitar que ocurran esas cosas, o bien no es tan bueno porque puede evitarlas, pero no lo hace. Pedro, los padres de la Iglesia eran unos escritores, digamos así, a principios de la era cristiana. Algunos de ellos que aún hoy se siguen publicando los libros están en las librerías, especialmente Agustín, ¿no? Las Confesiones y La Ciudad de Dios son libros que están ahí, en las bateas de descuentos en general. Son libros, muchos de ellos, de otros autores también, de estos fundadores de los textos que sentaron las bases de la doctrina cristiana, que se pueden leer sin, digamos, con una mirada filosófica, digamos, ¿no? Uno lee a Agustín
no tienen ninguna necesidad, digamos, ningún prerequisito religioso, ¿no? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Lo que escribían estos hombres tenía que ver muchas veces con una argumentación, con una justificación de la existencia de Dios y de un Dios determinado, digamos, con ciertas cualidades. ¿Esa sigue siendo la función de la teología hoy? Es decir, una justificación de la existencia de Dios. Bueno, una parte, digamos, importante también de la teología tiene que ver con el tratar de que lo que refiere a la fe lo podamos expresar de manera racional, entendible, que pueda ser captado por el mundo de hoy. Y lo que hicieron los padres de la Iglesia fue un esfuerzo impresionante porque los contenidos de la fe que ya le venían dados, ellos lo que trataron de hacer fue manifestarlo, expresarlo, proponerlo de una manera que fuera entendible para el mundo de aquella época y sigue siendo para hoy un punto de referencia. En teología siempre decimos que lo fundamental es intentar volver siempre a las fuentes, al origen, porque en el origen todo es mucho más puro, todo es mucho más claro. El origen por excelencia sin duda es la Sagrada Escritura, es la Biblia, pero para la teología cristiana no es solamente la Biblia y nada más que la Biblia, sino que, como tú bien decías, los primeros escritores de los primeros siglos de la historia de la Iglesia fueron haciendo una interpretación, una complementación, una presentación de las verdades de la fe adaptadas a aquella cultura y a aquel momento. Entonces, para nosotros, eso forma parte de la tradición, que es un referente fundamental también para la teología. Es decir, no quedarnos solamente con el texto sagrado, con la palabra de Dios, sino con aquel aporte, con aquella riqueza que los padres de la Iglesia, especialmente, junto con el magisterio de la Iglesia, es decir, con todo lo que los distintos papas a lo largo de la historia fueron proponiendo y fueron enseñando. Magisterio viene de justamente de aquel que enseña las verdades, en este caso, de la fe cristiana. Entonces, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia son como fuentes esenciales para el quehacer teológico. Una de las funciones, digamos, sociales de algunos teólogos, por lo menos, era la de dar argumentos para combatir el descreimiento, digamos, o el ateísmo o los enemigos de las creencias. Vos te dedicaste en algunos trabajos que has hecho a un asunto que es clave para una de las argumentaciones, que es el tema del sufrimiento, ¿no? Un argumento fuerte en contra de la existencia de un Dios absolutamente bueno, es decir, bueno, no puede ser que haya un Dios que es infinitamente bueno cuando uno ve allí a un inocente sufriendo unos horribles padecimientos, enfermedades, guerra, lo que sea, ¿no? Ese es un argumento atendible, ¿no? ¿Qué puede decir la teología, para poner una cosa bien concreta y práctica, acerca de ese argumento? ¿Qué contraargumento puede dar la teología? Desde el punto de vista de la fe cristiana, que se apoya sobre una realidad humana, o sea, las verdades de la fe cristiana no están en el aire, sino que se apoyan en una realidad típicamente antropológica, humana. Entonces hacemos como una especie de síntesis entre lo que es la teología y la antropología. Quien ha hecho, a mi entender, un magnífico aporte en este sentido fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a partir de hace muy poco tiempo. La Iglesia lo ha declarado, como tú sabes, santo. En el año 81, el 13 de mayo, fue atacado en San Pedro por Ali Agca, aquel turco que le pegó un tiro de frente, y el Papa cayó en los brazos del secretario, y en ese instante el Papa lanza una pregunta fundamental, y es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Es la experiencia humana típica de cualquiera de nosotros, que frente a alguna circunstancia que, como yo digo, la vida a veces te da una cachetada porque te hace caer, tenés una pérdida de un familiar, de un ser querido, tenés una situación económica, una quiebra, tenés una dificultad X, una enfermedad. Frente a determinadas circunstancias surge de adentro del corazón humano esa pregunta, ¿por qué? Y mucha gente, frente a esta pregunta,
se la dirige básicamente no a otra persona, se la dirigimos a Dios, a un ser trascendente. Y esa pregunta muchas veces no encuentra una respuesta fácil y rápida. Y mucha gente que ha sido educada en la fe cristiana, porque ha ido a colegio católico de chico, porque ha tenido cierta formación cristiana, cuando a veces la vida te golpea fuertemente, empieza a torturarse con esta pregunta y muchos incluso llegan a perder la fe que tenían en su infancia. Porque es como tú decís perfectamente, ¿cómo es posible si Dios es tan bueno? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? La respuesta desde el lado de la teología es, se lee o se interpreta de una manera diferente a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, la respuesta sin duda está en la persona de Jesucristo. Para los cristianos, tú bien sabes, Jesucristo es hombre y Dios al mismo tiempo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es el Hijo de Dios hecho hombre. A mí me gusta decir siempre, porque mucha gente no lo tiene presente, para el cristiano Jesús no era una persona humana, era una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre en Jesús de Nazaret, naciendo de María Virgen, virginidad de María discutida por muchos católicos y creída absolutamente por la mayoría de los musulmanes, porque hay un relato en el Corán muy similar a la anunciación que hay en el Nuevo Testamento, en donde se dice que Jesús nació de una mujer virgen llamada María, pero eso un paréntesis. Entonces, la pregunta esta del por qué el sufrimiento, por qué el dolor, por qué esas situaciones angustiantes que más a uno le conmueven, tiene su respuesta en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que muere en la cruz. Y acá hay toda una carga muy importante acerca del significado del sufrimiento cristiano, porque históricamente a lo largo de 20 siglos en la historia de la Iglesia ha habido etapas y épocas en donde el sufrimiento casi fue como, no digo adorado, pero había como una especie de veneración y de atracción a todo lo que fuera sufrimiento. El cilicio, digamos, sufrimiento incluso... Exactamente, y sufrimientos corporales para asemejarse a Cristo, y gente que se infligía latigazos o heridas, etcétera. Bueno, que se sigue haciendo hoy, la Semana Santa en Sevilla y tantas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, que tiene que ver con el origen de la fe cristiana, con lo que está escrito en el Evangelio, Jesús en el Evangelio dice, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrega voluntariamente. Entonces, cuando uno ve a Jesús en la cruz, tendés a ver a la persona que, al perdedor, al que fue víctima, al que fue vapuleado, torturado y matado, y es como que le quitaron la vida. Y sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, dice, a mí nadie me quita la vida. El tema de Jesús en la cruz es un tema de respuesta, de entrega libre y voluntaria de Él, con totalidad. Eso sí, pero el bebito que tiene leucemia, y ahí no hay ninguna voluntad de entrega ni nada. Eso es una cosa que le vino sin que él tuviera ninguna posibilidad de elegir. Ahí me parece que está donde está el punto fuerte del argumento, ¿no? Hay dos aspectos en este argumento, porque tú, por un lado, si tú me preguntás la respuesta cristiana, tenemos que acudir a la respuesta que da el Papa Juan Pablo II en aquella exhortación apostólica Salvifici Doloris, el sentido cristiano del sufrimiento humano, que brota unos años después de aquel atentado. La reflexión que él hace es excelente y se puede encontrar por internet, porque pone las bases de lo que es la respuesta más de carácter teológico, si se quiere, a la realidad del sufrimiento humano en base a su propia experiencia personal, que fue ese porqué que a él mismo le tocó vivir. Por otro lado está la dimensión más de carácter antropológico, de la gente que no necesariamente comparte la fe cristiana y que frente a la realidad del sufrimiento tranquilamente dice, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Cómo se puede alcanzar o descubrir un sentido a esta realidad? A mí me gusta siempre decir, si ponemos entre paréntesis a Dios y dejamos a Dios de lado, hagamos ese esfuerzo. A la gente capaz que tiene formación cristiana o fe cristiana, sacarse a Dios de la cabeza le puede resultar un poco raro. Aquel que no tiene fe va a decir, uff, qué novedad, no hay Dios. Bueno, supongamos por un momento, si Dios no existiera, vos te enfrentás a la realidad del sufrimiento y tenés que dar una explicación racional.
Igual, No le claro, podés sí. echar la culpa a Dios. Entonces, ¿dónde encontramos las raíces del sufrimiento y del dolor en el ser humano? Básicamente en dos grandes núcleos de respuestas. Uno tiene que ver con la libertad humana. El ser humano es el que causa dolor y sufrimiento a otros seres humanos. Pensemos en una guerra. Hace unos años recorrió y llegó acá a Buenos Aires Kim Phuc, aquella vietnamita que a los 9, 10 años cayó una bomba allá en el Vietnam. La foto y famosa la foto esa, famosa sí. de la niña desnuda con los brazos abiertos porque una bomba incendiaria que desarrolla napalm 1000 grados centígrados se le quemó en el cuerpo, y aquella foto fue uno de los elementos que ayudó y fue determinante para que cesara la guerra en el Vietnam, porque la gente tomó conciencia de que aquella decisión de enviar una bomba allá no solamente fue el que apretó el botón para tirar la bomba, sino que eso venía de atrás, alrededor de aquella mesa en donde algunos tomaron la decisión de que se tirara aquella bomba. Son decisiones humanas, a nivel de la humanidad o a nivel personal. Cada uno de nosotros, a veces, los que somos padres y tenemos hijos adolescentes o jóvenes, sabemos que muchas veces nuestros hijos toman decisiones que nos hacen sufrir. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que hacen sufrir a la gente que queremos. Y ahí es la libertad humana la que interviene generando dolor y sufrimiento. Entonces, un buen núcleo de dolor y sufrimiento existente hoy en el mundo es provocado por la libertad del ser humano. Y otro gran núcleo, no la totalidad del dolor y del sufrimiento humano, pero buena parte, se explica por los fenómenos de la naturaleza. Hay fenómenos que son de carácter natural y tenemos los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el viento. Y cualquiera de estos 4 elementos en cierto grado pueden ser beneficiosos y provocar satisfacción, placer, y es muy lindo, pero eso llevado al extremo puede provocar dolor, sufrimiento en muchísima gente inocente. Pensemos incendios, inundaciones, tsunamis, etc. Y ahí son leyes de la naturaleza que entran en juego y que, digamos, Dios no necesariamente está interviniendo ahí en forma directa. Si suponemos que Dios no existe, eso está actuando de tal manera... La clave en realidad, sacando la parte natural, es la libertad, humana, ¿no? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Son las dos cosas, porque muchas veces la libertad humana genera ataques a la naturaleza, y la naturaleza responde agrediendo al ser humano y saliéndose de cauce y provocando también mucho dolor y sufrimiento. Entonces, sí. Pedro, te invito a la última pausa, que así nos da tiempo para hablar de estas dos cosas. Artigas Católico, que es el primer libro que publicaste, que se refiere justamente a ese aspecto poco tratado de Artigas. Y otra cosa de Artigas, esto publicado en el ámbito del Bicentenario, Los valores de José Artigas, que es una cosa mucho más, digamos, para todo público, en forma de fichas, y que difunde también cosas relacionadas con el tema religioso y Artigas. A la vuelta de la pausa. Los teólogos agnósticos y ateos estudian la religión porque consideran que el sentimiento religioso que está presente en una mayoría de las personas es algo muy importante en la vida de la gente, y por eso hay que estudiarlo. Incluso si no se trata de un sentimiento natural, sino creado culturalmente, como dice gente como, por ejemplo, Bertrand Russell. Lo concreto es que diariamente miles de personas van a templos, iglesias, lugares de religión, no solamente cristianos, por supuesto. Y estos grupos muchas veces empiezan a configurarse como grupos sociales con mucho poder, con mucha influencia dentro de las comunidades. En Brasil, por ejemplo, algunos grupos religiosos tienen una injerencia directa y explícita en política, y muchos candidatos requieren el apoyo de algunos líderes religiosos para poder ganar una elección. Eso por primera vez se manifestó en Uruguay en las últimas elecciones internas, cuando un grupo religioso apoyó explícitamente a un grupo político.
como vos decías, Pedro, en el primer bloque, fuimos compañeros de escuela en el Maturana, un colegio de curas. Y yo recuerdo que Artigas y la religión no se tocaban nunca. Me da la impresión de que Artigas era como una cosa muy laica, ¿no? Y nunca se hablaba de este aspecto religioso de Artigas. Me llamó bastante la atención cuando sacaste este libro hace ya como 12 años, ¿no? Tiene 12 ediciones. Porque digo, bueno, mirá, no sé, tenía ese rasgo o se podía investigar ese rasgo. ¿Por qué te parece que se ha evitado, digamos, o se ha laicizado tanto a Artigas? Sí, es cierto. Yo creo que puede ser experiencia de muchísima gente de nuestra edad, más o menos, que de chicos no nos habían hablado demasiado acerca de esta faceta. A mí me gusta hablar de la faceta amputada del prócer, porque creo yo que ha habido una voluntad, ha habido una decisión de cercenar o de recortar aspectos que tenían que ver con la religiosidad o con la fe católica de Artigas, que a mucha gente aún hoy le sigue sorprendiendo. En el año 2000 se celebraron los 150 años de la muerte de Artigas. Entonces, con motivo de la celebración de aquella fiesta tan importante, se hicieron, digamos, dos celebraciones, una a nivel oficial, que fue en la Plaza Independencia el 23 de septiembre, el día de su muerte, y el 22 de septiembre del año 2000 hubo una misa en la Plaza Independencia, que después pasó a la historia como la Misa de la Independencia, porque por primera vez, públicamente, enfrente a todos los obispos del Uruguay, al arzobispo de Asunción, que había sido invitado, a un delegado del arzobispo de Cardenal de Buenos Aires, y frente a muchísimos sacerdotes y una Plaza Independencia llena de gente, el arzobispo de Montevideo en su homilía puso de manifiesto la faceta cristiana católica del prócer en base a documentación. Aquel fue el origen del Artigas católico, porque para aquella homilía el arzobispo, Monseñor Cotuño, entonces, había formado una comisión de historiadores para que le aportaran documentos fehacientes, concretos, comprobables, de que efectivamente Artigas había sido un hombre de fe. Integraban aquella comisión, por ejemplo, el sacerdote jesuita Juan Villegas, ahora fallecido, profesor de Historia de la Universidad Católica, de la Facultad de Teología, nuestro embajador, ex embajador en el Vaticano, Mario Cayota, la profesora Susana Monreal, y bueno, también a mí me habían invitado a formar parte de esta comisión. Yo comencé a buscar material y ahí me llevé la gran sorpresa de mi vida, Carlos, porque buscando material me encuentro con una serie de documentación que está publicada, alguna fue difícil de encontrar, alguna la tuve que ir a buscar a Buenos Aires porque estaban las referencias, pero en la Biblioteca Nacional no estaban los diarios correspondientes, que muestran en forma absolutamente asombrosa para mí la profunda fe católica que tenía Artigas, cosa que la gente no suele saber, muy probablemente porque con un mal concepto de laicidad se cree o se sospecha de que hablar de que Artigas era una persona religiosa, católica, puede ir en contra de la laicidad, cosa que para mí está totalmente fuera de foco, porque tenemos hechos históricos contundentes y muy fuertes que muestran que todo el ideario artiguista, desde las instrucciones del año 13, el reglamento de tierras del año 1815, un montón de documentos que emanaron de Artigas y que todos tenemos como grandes documentos, tienen de fondo una profunda raíz cristiana católica. ¿Y cómo se compagina eso con esa vida desordenada, múltiples amores por toda la República, con un catolicismo que no estaba cumpliendo, por lo menos no lo estaba haciendo de manera muy prolija? Me encanta que lo menciones porque efectivamente es así. Varios autores han estudiado y han tenido mucho marketing y muchísima difusión porque es un aspecto mucho más atractivo. La cantidad de mujeres que tuvo Artigas, la cantidad de hijos que tuvo Artigas, cosa que también tratamos en el Artigas católico.
porque a mí me gusta decir que Artigas era católico no es inyectarle a Artigas la fe católica, sino que es extraer de documentos esta faceta que no implica que Artigas sea un santo y que nos tengamos que arrodillar delante de él y rezarle a San José Gervasio Artigas. Era un hombre con sus luces y con sus sombras, con sus errores, con sus defectos, con sus opciones también a veces correctas y a veces no tanto. O sea, ser católico no es igual, no es idéntico a ser un modelo de vida de fe. Y efectivamente Artigas tuvo en cierta manera una vida afectiva desordenada, se puede decir, pero por otro lado también había aspectos muy contundentes y muy claros, te reitero, que muestran la fe católica de Artigas. Hay dos elementos que a mí me gustaría mencionar. Uno tiene que ver con Purificación. Tú sabes que Purificación era la capital de la Liga Federal. Artigas nunca pensó en un Uruguay separado del resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él quería, tenía esta idea federalista, que sin duda se instauró prácticamente más en Argentina. Artigas debería ser el héroe por antonomasia argentino, porque el sistema federal se concretó allá y no aquí. Pues bien, la capital de la Liga Federal estaba en Purificación. Se ha escrito enorme cantidad de cosas acerca de Purificación. Muchísimas cosas acerca del origen del nombre de Purificación. El año que viene, el 2 de febrero del 2015, se van a cumplir 200 años de la creación de Purificación. Y sabemos con certeza la fecha, esta que fue el 2 de febrero. Ningún autor que yo conozca hasta ahora, porque eso le da satisfacción también al historiador, traer algún aporte significativo y no repetir cosas que otros han dicho. Encontré en un documento del Museo Histórico Nacional un documento que dice que el nombre de Purificación Artigas se lo puso a la capital de la Liga Federal en honor a la purificación de la Santísima Virgen María, una fiesta tradicional de la Iglesia que se celebra el día 2 de febrero. Ah, mirá, porque se hablaba en realidad se hablaba de que, bueno, como era un lugar donde había prisioneros, como era una especie de campo de concentración, donde se... Esa purificación era una cuestión como irónica. Exactamente. Purificación tiene un origen católico, porque la fe católica de Artigas, la devoción de Artigas por la Virgen María, hizo que a la capital de aquella Liga Federal él la bautizara, y está escrito en un documento en honor a la purificación de la Santísima Virgen. Eso, por decir que es un... Eso es un documento sólido que está publicado en el Artigas Católico con la referencia correspondiente y es muy significativo, muestra entonces que esta faceta católica de Artigas. Otro documento muy contundente, para mi entender, sumamente fuerte también, es que el mismo hijo de Artigas, José María, el primero de los hijos de Artigas con Rafaela Rosalía Villagrán, en el año 1846 lo va a buscar Artigas para traerlo de nuevo a Montevideo. No logra que su padre regrese a Montevideo, estaba en Asunción, en Paraguay. Sin embargo, José María regresa a Uruguay y hay un documento que es también valiosísimo, en donde él relata casi textualmente: vi a mi padre todos los días rezar con los indios guaraníes arrodillados alrededor suyo el rosario cuando se escuchaban el sonido de las campanas de la iglesia que anunciaba el inicio de la misa. Y todos los indígenas rezaban junto con él en rosario, haciendo coro, es decir, Artigas rezaba una parte del rosario y los otros rezaban la otra parte. Y al final de la oración los indígenas le daban a él, los guaraníes, aves y frutas para su alimentación. Y esto lo vio el hijo de Artigas y está testimoniado, y no está en los libros de historia. Contundente. Y un tercer elemento que tal vez sea, hay varios, en el libro ustedes van a poder encontrar varios, todo lo que se refiere a la no violencia. Hay un testimonio muy fuerte de Juan León Benítez. Juan León Benítez era el nieto del presidente Carlos Antonio López. Carlos Antonio López, primer presidente del Paraguay, la primera república sudamericana, en el año 1846 manda a traer a Artigas desde Curuguatí a Asunción y le da una parte de su quinta, que es el actual Jardín Botánico de Asunción, pone allí una casa para que viva Artigas. Entonces, Juan León era el hijo de Francisco Solano López, que a su vez era hijo de Carlos Antonio López. Lo que pasa que Francisco Solano López tuvo este hijo natural con una empleada, digamos, con una sirviente de la casa, de la
casa paterna, que se llamaba Juana Bautista Viana. Y entonces de esa relación surge un niño que era conocido como Lópezito o López Chico porque era el nieto del presidente. Pues bien, Juan León Benítez acompañó a Artigas y le llevaba a él una serie de, por ejemplo, desde la Biblia, una serie de libros que le prestaba el presidente Carlos Antonio López a Artigas. Y fue testigo ocular, fue el último sobreviviente de los testigos oculares, de los que vieron a Artigas con sus propios ojos. Falleció cuando tenía casi 103 años de edad. O sea que vivió muchísimo tiempo. Todos los que conocieron a Artigas fueron muriendo y él sobrevivió. Entonces hay dos autores, Daniel Hammerly Dupuy, un suizo, y una uruguaya, Elisa Menéndez, que ya anciano, Juan León Benítez, le fueron a hacer una entrevista y a preguntarle cosas acerca de sus recuerdos infantiles acerca de Artigas. Y todos sabemos que los ancianos tienen una memoria reciente, muy pobre, porque no se acuerdan lo que pasó el fin de semana, pero una memoria remota, clarísima, y repiten siempre lo mismo, de la misma manera, con el mismo tono. Esos recuerdos infantiles de Juan León Benítez han sido publicados y también yo los he recogido. Y entre otros, cuenta Juan León que cuando él era niño, se acordaba cómo caminando, iban a caballo con Artigas y de repente vieron que un amo le estaba golpeando a un esclavo y lo estaba azotando. Entonces Artigas se baja del caballo y amonesta, rezonga a aquella persona y le dice: debajo de la piel, el indio, el blanco y el negro somos todos iguales, porque todos somos hijos de Dios, y siendo hijos de Adán y Eva, hijos de Dios, debemos tratarnos como hermanos. La idea de fraternidad que tenía Artigas coincide con la... venía de una raíz cristiana clarísima, clarísima. Pedro, me encantaría que siguieras hablando, sobre todo que veo que tenés ahí el libro de los valores de Artigas y que habría oportunidad de decir cosas, pero se nos fue el tiempo, se va rapidísimo. Así que quedará para otra oportunidad. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a vos, Carlos, un placer. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.